Fútbol, la noche oscura de los olvidados de Ayotzinapa es el programa que llevamos esta tarde. En Balón Cuadrado, el deporte mirado desde la sociología y la psicología del deporte y la historia. Está conmigo, como siempre, Sergio Castillo Olivares. Buenas tardes. No solo en la historia del 26 de septiembre de 2014 fue la desaparición de los chicos normalistas de Ayotzinapa, hay una historia aleatoria que prácticamente está en el olvido y tiene que ver con la agresión a un camión de futbolistas de la tercera división profesional del fútbol mexicano. Se llaman los Avispones de Chilpancingo. Ellos venían de jugar un partido en Iguala de la liga, habían ganado 3-1, eran alrededor de las 11 de la noche y fueron agredidos durante 5 minutos con rifles de alto poder, los ametrallaron y a consecuencia de esa agresión resulta muerto el chofer y un chico de 15 años, Miguel Ríos, si mal no recuerdo, y de ahí se decanta una historia que va de la mano con los chicos de Ayotzinapa y tristemente, insisto, es olvidada esta historia. Hemos venido haciendo una investigación por todo el dolor que detona esta historia. Sergio Castillo se ha metido también de manera profusa en esta historia y también tiene un punto de vista interesante que darnos. Sí, bueno, como bien dices, los chicos del equipo Avispones de Chilpancingo fueron los grandes olvidados de la noche de Iguala. A casi ya 3 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, sumada a la masacre que ocurrió contra el joven Julio César Mondragón, que fue encontrado al día siguiente con la cara desollada. También está esta historia, ¿no?, de los Avispones de Chilpancingo, que bueno, como bien comentas, fueron atacados en esta refriega en la cual desaparecen los estudiantes normalistas. Afortunadamente aquí pues varios de estos chicos lograron salir ilesos, no todos tuvieron la misma suerte. El joven David Josué Rentería, conocido como el Zurdito, fue uno de los que fallecieron junto con el chofer del camión, que de acuerdo con el defensor Miguel Ríos, pues fue uno de los grandes héroes de esta noche, ya que gracias a que cerró la puerta del autobús, pues impidió que hubiese más masacres en el momento. Afortunadamente evitó que hubiera consecuencias todavía más graves de las que hubo, y bueno, pues el joven Miguel Ríos también resultó herido, fue rescatado por su padre, quien viajó desde Chilpancingo, porque todo esto se da en un camino llamado Santa Teresa, que está, digamos, como intermedio a la ciudad de Iguala y de Chilpancingo, y bueno, ante una situación muy complicada en la cual tuvieron que llevar al chico al hospital a Iguala, les impidieron la atención, pasaron pues muchas horas sin atención médica, con la posibilidad de que este joven muriera, pues lograron rescatarlo, ¿no? Sí, sí, resulta con 5 balazos en el cuerpo, me parece que 2 en el abdomen, y lo pusieron al borde de la muerte. Finalmente el papá lo rescata y una vez restablecido es becado para jugar en la Universidad de Fútbol en Pachuca. Y bueno, tampoco se sabe más cosa de este chico. Una de las cosas que a mí me simbra, y igual creo que compartimos ese sentimiento, Sergio y yo, lo platicamos antes de comenzar el programa, es la misa de cuerpo presente que hay en la cancha de los Avispones en Chilpancingo, de este chico David, el Zurdito. Están todos quebrados, es una juventud rota. Y a mí me representa muchas cosas el hecho de haber visto el ataúd del chico con sus zapatos de fútbol encima, y creo que trae la bandera del equipo encima del ataúd. O sea, sí es un dolor tras el dolor, valga la expresión. Así es. Y
sí queremos hacer este programa en solidaridad de los chicos jugadores de los Avispones en memoria del Zurdito y en solidaridad con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a un corte y continuamos en Balón Cuadrado. Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, por lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos, además de permitir una operación fácil, segura y eficaz. Tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado. Rodillos KR, siempre con la mejor calidad. Continuamos en Balón Cuadrado, hacemos un paréntesis en este bloque para tratar de contextualizar qué es lo que ocurre con la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, tratar de dar un antecedente. En Guerrero tradicionalmente hay una represión militar histórica desde finales de los 60 con Lucio Cabañas. Él encabezaba un grupo de 100 campesinos que fueron desmembrados, muchos cayeron, otros fueron encarcelados. Para esto se destacamentó alrededor de 22 mil efectivos del ejército mexicano. En las redes sociales, quizá justificado, se le llama ya el heroico ejército mexicano asesino, y a lo mejor se explica por lo que quisiéramos seguir abordando. No solo fue Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, fue la represión del 68 que sigue siendo una herida abierta, así como la historia con los chicos de Ayotzinapa. El 10 de junio que estudiantes fueron reprimidos por los halcones, un grupo de paramilitares. Después Tlatlaya, si bien no tiene que ver con estudiantes ni un movimiento social, sí fueron 22 jóvenes ajusticiados de manera extralegal por el ejército mexicano. Y bueno, está la historia de Ayotzinapa. Sí es profundamente doloroso tocar este tema, porque yo tengo una historia, quiero compartir una anécdota personal. Un tío mío, un tío abuelo, él era comandante, no era comandante, era jefe de armas del campo militar número 1 en la Ciudad de México, y él platicaba, se retiró con el grado de teniente. Él platicaba que durante la represión del 68, cuando llegaban los padres de los chicos que habían muerto o habían desaparecido, ahí en la refriega también, en la Plaza de las Tres Culturas, aglutinaron cuerpos de estudiantes muertos vestidos de militares. Esta imagen me lleva a pensar cómo cuando los padres veían los cuerpos vestidos de militares, obvio que nunca se iban a imaginar que podían haber sido sus hijos. Esta historia me parece que no es sabida y sí simbra y sí tiene un cierto sentido, partiendo de qué fue lo que ocurrió con los chicos de Ayotzinapa. En el consciente o en el inconsciente colectivo queda la sensación de que en realidad fue el ejército mexicano el que desapareció a los chicos. Así es, y sobre todo después de todo el trabajo que realizan los profesionales del grupo interdisciplinario de estudios forenses latinoamericano, que después de encontrar algunos restos que ciertamente también son de personas que desaparecieron
gracias a pues toda esta cuestión de narcotráfico, de crimen organizado que se da en el estado de Guerrero, pues descartan que la existencia de estos restos tenga que ver con los estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno maquilla, digamos, este informe mencionando que efectivamente son los restos de los chicos, lo que llaman la verdad histórica. Y bueno, de cierta manera con esto nos viene a decir que efectivamente los jóvenes murieron, pero con esto pretende como dar carpetazo a la situación, ¿no? Que es algo que se viene dando, como bien dices, con el uso del ejército como brazo ejecutor del propio gobierno. Lamentablemente que el ejército se tenga que usar contra la población civil del propio país. Y bueno, también algunas otras versiones que se manejan al respecto son pues que bueno, en un estado en el cual se cultiva la goma de opio, con la cual se fabrica, digamos, la cocaína. Los jóvenes de Ayotzinapa fueron de algunos de los grupos que más manifestaron esta situación, que más la acusaron, que más hablaron al respecto con esto. Y bueno, ya después se manejó también la versión de que ellos estaban ligados a un grupo contrario al grupo Guerreros Unidos, que supuestamente es el grupo que manda desaparecerlo. Este grupo al que se dice pertenecen los jóvenes es el de los rojos. Pero bueno, vemos que hay un sinfín de historias. Todavía no se conoce a bien cuál es la verdad de esta situación. Lo que sí es muy cierto es que los jóvenes no tendrían que estar desaparecidos. Hoy en día tendrían que estar aquí, tendrían que estar físicamente entre nosotros, entre la población. Y bueno, pone de manifiesto, porque bueno, muchas veces se ha acusado, ¿por qué si hay más de 100,000 muertos ligados al crimen organizado? Si hay más de 30,000 desaparecidos, ¿por qué se hace hincapié solamente a los chicos de Ayotzinapa? Y es justamente porque, bueno, los chicos de Ayotzinapa representan el mismo modelo que representaron los jóvenes masacrados en Tlatelolco, los jóvenes masacrados durante el jueves de Corpus, y vienen a poner de manifiesto que nuevamente en un régimen que se acusa de nuevo, de un nuevo PRI, por así decirlo, que es quien nos gobierna, no mantiene las mismas prácticas que se dieron en aquellos años, y vemos que efectivamente, pues sí, al parecer sí se ponen de manifiesto, ¿no? Sí, finalmente la verdad histórica es una profunda contradicción, es una total falacia desde mi punto de vista, y creo que Sergio lo comparte. Así es. Vamos a un último corte, seguimos en Balón Cuadrado. Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, por lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos. Además de permitir una operación fácil, segura y eficaz, tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado. Rodillos KR, siempre en la mejor calidad. Continuamos con Balón Cuadrado y el tema del fútbol y la noche oscura de los olvidados de Ayotzinapa e Iguala. Ahora enfocaremos este último bloque en las reacciones que provocó la desaparición de los chicos de Ayotzinapa en el ambiente del fútbol nacional e internacional. Un hecho significativo, a mi juicio, fue un partido, bueno, hubo varios. Uno de los que más a mí me llamó la atención
fue el partido amistoso que jugaron México-Holanda después de la eliminación en el Mundial que fue una especie de revancha, entre comillas, así se le llamó ese partido de Holanda-México, después de que México es eliminado por la Naranja Mecánica en el Mundial de Brasil de 2014. En noviembre juegan y después de la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, el partido es en Ámsterdam y hay una manifestación de mexicanos en Holanda, donde al momento de cantar el himno nacional mexicano sacaron pañuelos negros. Esto es una señal importante de que los chicos, pese a que han pasado 3 años, difícilmente van a ser olvidados. Yo creo que igual yo me moriré y seguirá la indignación no solo nacional sino mundial, y esto tiene que ver con la profunda lo que hablábamos en otro programa, el estado fallido del gobierno de México desde hace décadas, quizá desde 1929, y otro de los momentos importantes es que en varios estadios del fútbol mexicano en ese noviembre hubo otras expresiones en solidaridad con los familiares y con los chicos desaparecidos. Sergio también trae varias historias. Sí, bueno, este tipo de manifestaciones las vimos, por ejemplo, en Querétaro, con la Resistencia Albiazul, que es la barra del equipo queretano, con los de abajo de León, con gente del Cruz Azul, la Sangre Azul, por ahí alguna barra de corte antifascista que también ha surgido en los últimos años. En el clásico Guadalajara contra América se dan estas manifestaciones por parte de ambos bandos, gente de Pumas también. Está, digamos, esta manifestación que hace Javier Hernández en su Twitter, que sale con una capucha negra en señal de duelo. En algunos partidos también futbolistas mismos como Eduardo Herrera de Pumas en aquel entonces, que una vez que anota un gol hace la seña con los dedos del número 43. Lo mismo hace Marcelo Alatorre de la UDG. Y bueno, también vemos en la portada del 8 de noviembre de 2014 del diario Récord, que es un diario que habitualmente se conoce por tener como cierto servilismo, por así decirlo, a favor de los equipos, de todo este sistema que impera en la Federación Mexicana de Fútbol. También dedica una portada el 21 de noviembre de ese año, luego de la marcha, de la megamarcha que se hace en el Zócalo el día 20 de noviembre. Y bueno, pero después de esto vemos que la Femex Food reprime todos estos actos de solidaridad, ¿no? Y los prohíbe y menciona que bueno, gracias a sus códigos de ética y gracias a su reglamento se deben de evitar las manifestaciones de tipo político, pero es algo que no hace, por así mencionarlo, con el atentado que ocurre en París en 2015, ¿no? Que sí aprueba estas manifestaciones, incluso permite que los equipos y en los mismos estadios se guarden un minuto de silencio. No es por hacer menos a las víctimas del atentado en Francia, pero sí de cierta manera pues deja de manifiesto que no le da el valor que tendría que tener esta situación de Ayotzinapa, ¿no? Sí, otra de las lecturas que yo tengo, lo compartía también con Sergio hace un ratito antes de empezar, es como sí son profundamente acuciosos en esta prohibición, esta mano de seda con mano de hierro para manejar el fútbol mexicano. Sí son radicales en este tipo de expresiones que no tienen nada que ver con ninguna expresión de tipo política o religioso que establece el código de ética que está prohibido. Por ejemplo, el caso de los que insisto, contrasta con la expresión homofóbica que hay en las canchas desde hace 14 años y medio por ahí empiezan a tratar de hacer una campaña en contra de este grito. Ya Televisa empezó
ahí con América a tratar de sofocar esta expresión colectiva. Y bueno, es esta característica del fútbol mexicano, siempre pone el balón a los pies del poder cuando conviene, y es reflejo de lo que es el fútbol mexicano, socialmente hablando y como negocio. Sí tenemos que pensar un poquito más allá de lo que vemos, pensar por qué las cosas son lo que son, y no siempre es la realidad. Si volvemos a lo que hemos expresado en los otros programas, intentamos que el aficionado piense, reflexione, lea, se informe por qué se dan los fenómenos que se dan. Insisto, no somos la verdad absoluta, tratamos de compartir inquietudes y despertar un poquito la inquietud en el televidente y en el aficionado al fútbol. Sergio. Sí, bueno, ya para concluir, en efecto, nosotros en esta edición de Balón Cuadrado lo que hemos querido hacer es homenajear a estos chicos de los Avispones, y a partir de ello, pues también hacer extenso este sentido homenaje no solamente a los chicos de Avispones, a los chicos de Ayotzinapa, sino a todas las personas que han sido víctimas directas o indirectas de la violencia en México, ya sea a partir del terrorismo de Estado, del crimen organizado, de todo este flagelo que viene a poner bastante zozobra en el país. Algo que se nos olvidó mencionar en el primer bloque, bueno, fue el caso de Pedro Rentería, el técnico de Avispones, que quedó pues muy tocado después de esta situación. Se vio, además de físicamente los daños que sufrió por el ataque directo, pues los daños psicológicos que tuvo que recurrir a terapia. Y en una mención, dentro de una entrevista que se le hace en 2015, él menciona que, bueno, se le cuestiona que realmente ellos son considerados como los grandes olvidados de la noche de Iguala, y él menciona que pues en efecto él preferiría que fueran olvidados, porque así el ser olvidados para él de alguna manera ayuda a mitigar el dolor que produjo una situación que después de un año pues no lograba olvidar, ¿no? Y él mencionaba que a pesar de que ellos quisieran olvidar esa situación, pues es un asunto que jamás quedaría en el olvido. O sea, nosotros manifestamos muchas veces en este tipo de situaciones la consigna ni perdón ni olvido, y en esta ocasión pues sí queremos poner de manifiesto que los chicos tanto de Ayotzinapa como los Avispones eran chicos que tenían sueños, que tenían ideales, que estaban luchando por lograr objetivos claros, concretos, en base a cuestiones deportivas, en base a profesionalismo, y que tristemente se ven truncadas sus carreras por este flagelo. Así es. Sí, finalmente yo deseo concluir esta parte que señala Sergio, de los chicos de Ayotzinapa, la noche oscura de Iguala, igual de Ayotzinapa, tiene que ver con una metáfora de lo que es el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es la profunda oscuridad. Concluimos esta emisión de Balón Cuadrado. Continúen en el próximo programa. Los convoca Jesús Yáñez y Sergio Castillo Olivares. Hasta pronto, Jesús, Sergio. gracias por acompañarnos, y esperemos que en la siguiente entrega estén con nosotros también.